la sociedad que vivimos, es imposible pensar la comunicación al margen de la política. Sobre todo si pensamos en una sociedad que sea genuinamente democrática. ¿Por qué? Porque si afirmamos el derecho a la comunicación como un derecho humano fundamental, ese derecho solamente se puede construir sobre la base de logros en la vida política. No puede haber ciudadanía hoy, ciudadanía política, sin ciudadanía comunicacional. En todo caso, tenemos que decir que el derecho a la comunicación, y aclaremos, no estamos hablando apenas de la libertad de expresión o de la libertad de información. Estamos hablando del derecho a la comunicación como un derecho pleno. Ese derecho pleno es la posibilidad de expresarnos, de recibir información, pero además de tener nuestras condiciones para discernir, capacidad para la toma de decisiones en el espacio público. Entonces, ¿cómo pensar el derecho a la comunicación? El derecho a la comunicación es un derecho habilitante. ¿Y por qué habilitante? Porque es el que nos permite a nosotras, a nosotros, poder demandarlo como tal, pero además demandar el conjunto de los derechos. Si nosotros pensamos la democracia, la verdadera democracia, como un sistema que nos permite la vigencia plena de los derechos, o por lo menos la restitución plena de los derechos, la comunicación no puede faltar, no puede no estar. Me parece que tenemos que además retomar la discusión sobre lo comunicacional, porque una trampa del liberalismo, una trampa del neoliberalismo, mejor dicho, es restringirlo a la libertad de expresión, que es una parte, pero que no es todo cuando hablamos de derecho a la comunicación. Porque derecho a la comunicación es la capacidad de producir, es la capacidad de la cultura, es la capacidad del arte, es la capacidad de vivir en plenitud desde una perspectiva central de la vida. ¿Qué nos pasa además cuando pensamos la comunicación popular? La comunicación popular surge como una reivindicación desde los márgenes. Y es por eso que originariamente la comunicación popular ni siquiera se denominó así. Empezó por denominarse comunicación alternativa. Por allá en los años 70, Fernando Reyes Mata, un teórico chileno, que trabajaba en el Instituto Latinoamericano de Estudios Transicionales con otros teóricos de la comunicación latinoamericana, como Rafael Roncagliolo, como nuestro Toto Smukler, como Alcir Argumedo, mencionaba la comunicación comunitaria y popular como alternativa. Alternativa porque se construía desde los márgenes, porque era desde la resistencia. Hoy creo que esa no es una denominación correcta. ¿Y saben por qué? Porque en definitiva no se puede pensar la comunicación sino integralmente. Y para pensarla integralmente hay que incorporar lo popular. Lo popular es parte esencial de la comunicación. Yo no puedo pensar la comunicación en términos de derechos si no lo hago desde lo popular. ¿Y eso qué es? ¿Un apellido de la comunicación?
Marita Mata, nuestra maestra cordobesa, nos dice que en realidad no se trata de eso, que la comunicación popular se hace popular en tanto y en cuanto sea el sujeto popular el que comunica. Es decir, toda comunicación hecha por los sujetos populares es comunicación popular. Entonces, lo que necesitamos es que esos sujetos populares se apropien de la comunicación. Apropiarse de la comunicación, para mí, expresan por lo menos dos cosas. Uno, que las agendas sean las agendas de los actores populares. Pero no solamente las agendas, que haya una estética y un lenguaje de lo popular incorporado a la comunicación. Y no al revés. Porque uno de los errores viene siendo de que, los comunicadores populares, las comunicadoras populares, tienen que profesionalizarse, entre comillas. ¿Y eso qué significa? ¿Adoptar la estética de la comunicación corporativa? No, todo lo contrario. Nuestra lucha, nuestro debate, nuestra lucha popular, desde el campo popular, es al revés. Es ver cómo incorporamos las estéticas y los modos de los sujetos populares a la comunicación masiva y comercial. Ahora, esta no es una tarea fácil. Claramente no lo es. Es una tarea ardua. ¿Por qué? Y porque se hace esta lucha, se hace este debate, se da esta batalla desde un lugar de muchísima, no diría debilidad, pero con relaciones de poder muy adversas. Razón por la cual necesitamos que, en el caso nuestro, en Argentina, pero también en otros lugares, que los gobiernos de base popular reconozcan que la comunicación es una política pública fundamental y que no puede haber derecho a la comunicación si la comunicación no se piensa como una política pública. Si nosotras no discutimos la importancia de una política pública de educación o de salud, ¿por qué no aceptamos que la comunicación tiene que ser una política pública? Y que además, quienes hacemos comunicación, no somos apenas productores de contenidos, somos estrategas de la comunicación pública, es decir, facilitadores del diálogo público en el espacio público. Nosotras lo que tenemos que hacer es eso, ser estrategas de la comunicación. Hay una expresión de la colega, maestra también, Sandra Mazzoni, rosarina ella, referente de la Escuela de Comunicación Estratégica de Rosario. Sandra dice: nosotras quienes hacemos comunicación, no estamos al final de la línea de montaje. ¿Para qué? Para que los políticos o los técnicos hagan todo el proceso y después digan: vengan ustedes que hacen comunicación y vulgaricen o transmitan. No, nosotros tenemos que estar en todo el proceso porque somos parte de ese proceso. Y funcionar de esa manera, como estrategas del diálogo público en el espacio público. Y lo otro que a mí me parece importante es que tenemos que pensarnos, pero ahí más en términos políticos, también comunicacionales. Tenemos que pensarnos, recuperar la condición de la latinoamericanidad, la idea de la patria grande. Somos una gran nación latinoamericana. Nadie se salva solo.
Y tenemos que pensar cómo construimos desde ese sentido latinoamericano, porque tenemos raíces comunes, pero también tenemos un destino común. Sin destino común no podemos caminar, nuestros pueblos no avanzan sin un destino común. Hemos perdido muchas herramientas de orden regional y subregional, también en la comunicación. Yo creo que tenemos que recuperar espacios organizativos que nos permitan pensarnos más allá de nuestras fronteras y no quedarnos en el aislamiento de nuestros límites fronterizos. Me parece que el ser latinoamericanos es también un dato comunicacional. Y no perdamos de vista de que en términos comunicacionales, también teóricos, Latinoamérica dio vuelta los paradigmas de la comunicación. La comunicación en el mundo se comenzó a pensar desde otro lugar, a partir de América Latina, de lo que se llama la escuela de comunicación, la escuela latinoamericana de la comunicación, desde José Márquez de Melo, Antonio Pascuali, Juan Díaz Bordenave, Jesús Martín Barbero, Sandra Mazzoni, Rosa María Alfaro. Es decir, pensar la comunicación en el mundo también se hizo desde otro lugar en América Latina.